¿Estamos grabando? Muy bien. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de la comunicación. Qué hermoso tema. La verdad que hablar de comunicación es muy bueno porque la programación neurolingüística definitivamente es una herramienta valiosísima a la hora de que aprendamos a comunicarnos, a la hora de que podamos encontrar los recursos necesarios internos para poder hacernos entender. Entonces, para empezar esta charla, tenía ganas de que pudiéramos compartir un escrito que es muy común, lo deben haber escuchado, pero cuentan por ahí que un buen día un sabio preguntó a sus discípulos, ¿por qué la gente se grita cuando está enojada? Dice que los discípulos pensaron por unos momentos y alguien de pronto dijo, porque perdemos la calma, por eso gritamos. Y el sabio entonces les dijo, sí, pero ¿por qué gritar cuando la persona está a tu lado? Volvió a preguntar el sabio. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguno dejó satisfecho al maestro. Finalmente, él les explicó, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, entonces deben gritar para poder escucharse. Cuanto más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para poder escucharse a través de la gran distancia, de la gran brecha que se abre entre ellos. Luego preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que hablan suavemente. ¿Cuál es la razón? Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Entonces el sabio continuó. Cuando se enamoran aún más, ¿qué ocurre? No hablan, se susurran y se acercan más en su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es cuando dos personas realmente se aman. Entonces dijo, tengan cuidado, por eso cuando discutan, jamás dejen que sus corazones se alejen. Jamás digan palabras que los distancien, porque llegará un día en que la distancia será tan grande que no encontrarán un camino de regreso. Este hermoso escrito que circula por ahí es interesante para poder reflexionar, ¿no? Porque, bueno, muchas veces hay personas que se justifican diciendo, bueno, pero yo hablo así, tengo un volumen alto. El tema es cómo el otro interpreta nuestro volumen, la manera en que nos comunicamos, lo que decimos, cómo decimos lo que decimos. Y saben que es muy interesante cuando hablamos de comunicación, tener en cuenta lo que se ha estudiado en cuanto a los porcentajes que impactan en las personas cuando nos comunicamos. Y la realidad es que las palabras en sí tienen solamente un 7% de porcentaje en lo que el otro recibe. El tono de voz, la forma en que se dice y nuestra corporalidad se llevan la mayor cantidad de porcentaje, especialmente cómo nos movemos. Vieron que muchas veces las personas dicen, no me molestó tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. No fue tanto lo que me dijo, pero el cómo lo dijo. Es más, en ocasiones, algunas veces quizás les ha pasado, a mí me ha pasado, de que ni siquiera me acuerdo lo que me dijeron, pero sé que algo que dijo me enojó mucho, yo me sentí muy mal con lo que dijo, pero ni me acuerdo qué específicamente. Lo que sí me acuerdo es cómo me sentí con eso que dijo. Por eso es importante que cuando hablamos de comunicación podamos tener en cuenta que cuando nos queremos comunicar, en la comunicación intervienen muchísimos factores, no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, sino para qué lo decimos también. Pocas veces cuando tenemos
conversaciones delicadas o sensibles, nos tomamos el tiempo previo a esa charla sensible de revisar, ¿para qué voy a tener esta charla? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta charla? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cómo me gustaría que termine esta charla? Porque en muchas ocasiones decimos, como decimos aquí en Argentina, le voy a cantar las 40. Le voy a decir todo lo que tiene que escuchar. Bien, en algún momento me pregunté, ¿para qué? ¿Para qué lo haría? ¿Para qué tendría esa charla? ¿Quién es ese otro con el que voy a conversar? ¿Para qué voy a utilizar mi tiempo y mis energías en dedicarle a ese otro todo mi discurso? ¿Con qué propósito? Muchas veces cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de comunicación, especialmente con esta preciosa herramienta que es la programación neurolingüística, empezamos a comprender que en la comunicación lo que más interviene o lo que mejores resultados nos deja a la hora de comunicarnos es el saber escuchar. El mejor comunicador se dice que no es el que más habla o el que más bonito pronuncia, ¿no? El mejor comunicador es el que mejor escucha. Ahora decimos, y vieron que por ahí se habla mucho de la escucha activa y demás. La pregunta es, bueno, pero ¿y qué tenemos que escuchar cuando escuchamos? Porque bueno, sí, a veces creemos que escuchar es estar en silencio, es estar callados. Entonces decimos, sí, yo soy muy bueno escuchando. Yo me quedo calladito y escucho. Pero realmente, es eso escuchar? ¿Hacer silencio? Y la realidad es que no. Cuando nosotros verdaderamente nos disponemos a escuchar, no es solamente hacer silencio, porque en ocasiones podemos hacer silencio, pero nuestra mente puede estar totalmente dispersa en otro lado. Y entonces estamos atendiendo cualquier otra cosa que está dando vueltas aquí en nuestra cabeza, menos al que nos está hablando. Y entonces es como que pusimos automático y allá vamos. La realidad es que cuando nosotros queremos escuchar, necesitamos hacer intervenciones inteligentes en ese feedback que es necesario a la hora de comunicarnos. Ahora, a qué cosas necesitamos prestarle atención? La programación neurolingüística dice que nosotros tenemos, por lo general, la forma en que nos comunicamos es como si fuera superficial, ¿no? Es como si en la comunicación hubieran varias capas. Es como que lo único que nosotros vemos cuando nos estamos comunicando es la puntita del iceberg, pero en la profundidad de las aguas hay un témpano, una magnitud impresionante de información que se esconde detrás de lo que superficialmente estamos diciendo. De ahí la importancia de saber escuchar, porque cuando sabemos escuchar vamos a aprender también a preguntar. Y lo mejor que puede pasar es que seamos hábiles preguntadores. Eso es lo que aprendemos con la PNL. Aprendemos a ser hábiles preguntadores. Se dice que cuando nosotros aprendemos a escuchar, nos empezamos a dar cuenta de que hay tres factores fundamentales en la comunicación. Uno de ellos, la programación le llama las generalizaciones, que es algo a lo que tenemos que prestar atención cuando vamos, cuando estamos escuchando a alguien que nos charla, ¿no? Generalizaciones. ¿Cuáles son esas generalizaciones a las que vamos a agudizar la escucha? Cuando una persona utiliza muchos siempre, siempre me pasa lo mismo, siempre haces lo mismo, siempre tenés, siempre, siempre, siempre. O cuando alguien dice nunca, nunca me sale nada bien, nunca me sale nada bien, nunca podemos llegar a horario a algún lugar, nunca. Todas esas generalizaciones, el todos, el siempre, el nunca, el jamás, esas son generalizaciones. Cuando nosotros utilizamos esas generalizaciones, es importante que agudicemos la escucha, porque ahí vamos a aprender en la comunicación a poder intervenir. Porque cuando una persona utiliza muchas generalizaciones, fíjense el impacto que tiene.
Cuando alguien dice, por ejemplo, refiriéndose a sí mismo, todo me sale mal. Esa generalización es muy limitante, muy limitante. Realmente todo. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando atentamente, podemos ayudar a esa persona desafiando el lenguaje y preguntándole, ¿realmente todo te sale mal? ¿Alguna vez te salió algo bien? O incluso nosotros podríamos mencionar, mira, te salió bien tal cosa. ¿Viste que no es todo? Cuando nosotros logramos desafiar las generalizaciones, lo que empieza a ocurrir dentro de la mente de aquel que capta el sentido es que como que se derrumba el poder que tiene esa generalización detrás. Entonces, cuando una persona dice, todo me sale mal, o siempre fracaso, siempre me equivoco, cuando una persona dice siempre, realmente el siempre, hubo una vez que esto fue diferente. Recuerda, fíjate, esa ayuda a través de la pregunta permite que la mente de la persona tenga otras alternativas. Por eso es tan importante que seamos hábiles escucha. Siempre, nunca, todos, jamás. A todos estos les vamos a poner una alarma y vamos a empezar a escuchar diferente. Y una de las formas de ayudar al otro cuando está utilizando muchas generalizaciones es utilizar la misma generalización y convertirla en pregunta. Siempre, nunca, todos. Hay alguien que se salve. Y detrás de esas generalizaciones suelen haber muchas creencias. Entonces la gente dice, no sé, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. ¿Iguales que quién? ¿Iguales que qué? Todas. ¿Hay alguien que ha sido distinto alguna vez? Ah, sí, mi mamá. Ah, sí, mi papá. Ah, sí, mi hijo. Bueno, entonces dejaron de todo. Cuando nos damos cuenta de que no todos, entonces empezamos a derrumbar la, la creencia detrás de la generalización. Dentro de, esta, eh, de estas cosas, de estos detalles a los que tenemos que estar atentos a la hora de saber escuchar, también está la supresión de información. Si ustedes empezamos a prestar atención a cómo charlamos cuando estamos en estas conversaciones cotidianas, nos vamos a dar cuenta de que en estas charlas suprimimos tanta información, pero tanta que se rellena con lo que el otro sabe, se rellena la información y el otro con los supuestos termina de completarla. Y la realidad es que a veces es bastante riesgoso ese tema. Pero fíjense, por ejemplo, cuando alguien dice, la otra vez fui a la montaña y se nos quedó el auto. Y entonces ahí hay un montón de supresión de información. ¿A dónde fui a la montaña? ¿Acá en Mendoza, en algún otro lugar? ¿Con quién fui? ¿Qué significa que se nos quedó el auto? ¿Con quién fuiste, Milka? ¿Cuántas personas iban? ¿Qué pasó que se les quedó el auto? ¿Se rompió el auto? ¿Tuvieron algún accidente? O sea, hay un montón de supresión de información. Pero si yo me quedo solo con lo que dije y el día de mañana rellené la información, entonces quién sabe que tengo un hijo, dice, la otra vez cuando fuiste a la montaña y se te quedó el auto cuando fuiste con tu hijo. ¿Cuándo? Cuando del otro día que contaba, sí, pero yo fui a la montaña y no iba con mi hijo. Pero la información se rellenó con lo que el otro sabe. A esas cosas necesitamos estar atentos cuando nos comunicamos, porque muchas veces estoy contando algo que puede parecer jocoso, sin embargo, muchas veces esta supresión de información y estas conclusiones que nosotros sacamos terminan en algunos malos entendidos que a veces son bastante desagradables. Entonces, para evitarnos esos malos ratos, es importante que seamos hábiles de escucha y que podamos detectar estas cositas y hacer las preguntas correspondientes. ¿A qué montaña fuiste, Milka? ¿Fuiste acá por Penitentes, por acá por Potrerillos, por Cachauta? ¿Por dónde fuiste? ¿Y qué pasó? ¿Cómo se te quedó el auto? ¿Qué se rompió el auto? Y entonces voy a saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Porque muchas veces, muchos de los malentendidos que ocurren
en la charla común y corriente es que nos falta información o rellenamos la información con supuestos. Pero bueno, el tema que nos convocaba hoy era la comunicación, pero en la pareja especialmente. Y si bien estos tips que les estoy dando sirven para todo lo que tenga que ver con comunicación, en la pareja muchas veces es importante que entendamos algunas otras cositas importantes. Una de esas cositas importantes que es bueno que atendamos es que somos dos personas distintas, totalmente distintas, con crianzas totalmente distintas, que nos hemos encontrado para construir un proyecto común. Qué importante es que aprendamos a comunicar. Qué importante. Hay muchas cosas que suelen contribuir a que nos distanciemos, como decía este cuento con el que iniciamos esta charla. Muchas veces nos distanciamos por los supuestos, porque en ocasiones creemos que como el otro debería conocernos ya, se supone que si hace tanto tiempo que estamos juntos, debería saber que me gusta tal cosa, o que no me gusta tal otra, o que me desagrada tal cosa. Y la realidad es que ese es uno de los grandes problemas en las relaciones de pareja. Y para poder resolverlo es tan simple como que acordemos dejar de suponer. Dejemos de suponer. Dejemos de suponer que porque nos conocemos hace un montón ya sabemos qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro sabe, qué es lo que el otro hace. Dejemos de suponer. Acordemos que vamos a dejar a partir de hoy de suponer. Y entonces lo que quieras saber te lo voy a preguntar. Y lo que quieras saber me lo vas a preguntar. Y si estás en duda con algo, si lo quiero o no lo quiero, si me gusta o no me gusta, pregúntame. Y yo también haré lo mismo. Pero acordemos estas cosas. Es tan fácil cuando logramos ponernos de acuerdo en esto, es tan fácil poder llegar a conclusiones más acertadas y a evitar tantos desacuerdos que muchas veces terminan con discusiones y gran pelea innecesariamente, porque esperábamos algo que nunca llegó, porque las expectativas teníamos puestas en que el otro se iba a dar cuenta, o que el otro se iba a acordar, o que el otro iba a saber, y muchas veces no resultan como nosotros esperamos. Entonces es mejor que hablemos a que dejemos abierta la posibilidad de que el otro se dé cuenta, si puede, de lo que nosotros queremos o necesitamos. A veces hay algunos tips que a mí me gusta dar cuando hablamos de este tipo de charlas delicadas, que esto que voy a contarles sirve no solamente para las conversaciones delicadas con las parejas, sino en todo ámbito de nuestra vida, donde tengamos que tener una conversación delicada de algún tema sensible, es buenísimo que adoptemos esta metodología que les voy a contar a continuación. Lo primero que necesito definir internamente es de qué voy a hablar. ¿Qué? ¿Qué específicamente? Porque en ocasiones queremos sentarnos con el otro a hablar y entonces empezamos a irnos por las ramas y al final hablamos de cualquier cosa, menos de aquello que queríamos atender. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Les ha pasado eso? Si no, no suele pasar. ¿Por qué? Porque dejamos de tener en claro qué es lo que específicamente quiero hablar. ¿De qué? Bien, cuando tengo claro el qué, también voy a pensar en qué es lo que me pasa realmente con lo que está pasando. ¿Qué? ¿Qué me pasa a mí con lo que pasa? ¿Me siento molesta? ¿Me siento enojada? ¿Me siento ofendida? ¿Me siento lastimada? ¿Me siento celosa? ¿Me siento... ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa con lo que pasa? Con este tema que voy a abordar, mi emocionalidad. Porque si algo les comentaba ayer con respecto a lo que la PNL hace por nosotras y para nosotros, es que nos empecemos a hacer cargo
cada uno de nosotros de lo que nos pasa, cargo de nosotros mismos. Nos empezamos a ser responsables de que lo que está pasando por aquí es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, cuando vamos a hablar con un otro de algún tema delicado, es importante que llamemos las cosas por su nombre, que las llamemos por su nombre, sin dibujarlas, sin darle tanta vuelta que el otro tenga que adivinar al final qué es lo que le queremos decir y que encima se preste a malas interpretaciones. Entonces necesitamos saber qué vamos a hablar, saber qué nos pasa a nosotros con eso que pasa, qué es lo que sentimos para poder ponerlo en palabras. Y después tener también en claro para qué vamos a abordar este tema. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hablar? ¿Qué es lo que quiero que cambie? ¿Qué es lo que quiero que se corrija? ¿Qué es lo que quiero que mejore? ¿Cuál es el resultado que esperaría si esta charla fuera realmente un éxito? ¿Qué es lo que querría que pasara? ¿Cómo me daría cuenta de que fue un éxito esta charla? Esas cosas las tengo que tener en claro antes de sentarme a hablar con el otro. Luego, otra de las cosas importantísimas que necesitamos tener en cuenta, estoy poniendo en silencio los micrófonos porque, bueno, la gente que está conectada desde Instagram les cuento que también estamos por Zoom y hay algunos micrófonos encendidos. Bien, decía, otra de las cosas importantísimas que necesitamos tener en cuenta a la hora de, de comunicarnos con el otro es que sepamos quién es ese otro con el que vamos a hablar. ¿Cómo quién es? Claro. ¿Qué significa ese otro en nuestras vidas? ¿Quién es? ¿Es el verdulero de la esquina que si quiero me voy a la otra verdulería? ¿O es alguien con quien tengo establecido un vínculo? ¿A quien veo todos los días o con quien me encuentro, con quien paso muchas horas, ya sea un compañero de trabajo, pareja o quien sea, un hijo, un padre, un hermano? ¿Quién es? ¿Qué significa en mi vida esa persona con la que voy a conversar? Porque cuando nosotros tenemos en claro eso, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Qué es lo hermoso que pasa? Es que cuando la charla comienza a tornarse quizás un poco eh, caldeada, por decirlo de alguna manera, eh, el recordar quién es ese otro y lo que significa en nuestra vida hace que bajemos los decibeles automáticamente. Si yo amo a esa persona, si yo la quiero a esa persona, si yo respeto a esa persona, ¿para qué diría cosas hirientes? ¿Para qué haría o diría cosas de las que me voy a arrepentir mañana? ¿Para qué? Si yo tengo en claro quién es ese otro y qué significa ese otro en mi vida, entonces cuando la charla empieza a tornarse un poco compleja, puedo bajar automáticamente porque voy a recordar que lo valioso que es esa persona en mi vida. Entonces tenemos en cuenta estos detalles, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que me pasa a mí con eso que pasa? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que siento yo con eso que pasa? ¿Y quién es ese otro con el que voy a hablar? ¿Qué significa en mi vida? Cuando tengo claro estos detalles, es importante que también acuerde cómo voy a empezar esa charla. Porque en ocasiones, especialmente las charlas que tienen que ver con las parejas, lamentablemente, se terminan convirtiendo en una charla de acusaciones y reclamos. Eso pasa en otro lado, no nosotros. Eh, pero suele terminar siendo eso las charlas de pareja. Una seguidilla de reclamos y de acusaciones y al final no se llegó a nada que fuera positivo. Entonces vamos a evitar eso. Si lo que queremos es que algo cambie, algo tiene que cambiar. Entonces vamos a proponernos como pareja conversar de esta manera. Vamos a hacernos cargo nosotros de lo que nos pasa con lo que pasa. Nos empezamos a hacer cargo. Entonces, si yo me hago cargo y voy a hablar un tema X,
lo que voy a decir es, quiero que sepas cómo me siento con esto y esto que pasa. En lugar de decirle al otro, lo que pasa es que vos me haces sentir mal, lo que vamos a hacer es hacernos responsables nosotros de lo que sentimos, compartírselo a ese otro que está involucrado en esto y entonces que juntos podamos llegar a un acuerdo, a una solución para que podamos dejar de sentirnos como nos estamos sintiendo. Entonces, si yo a ese otro le importo, lo más probable es que podamos llegar a un acuerdo. Si yo empiezo con las acusaciones, lo que pasa es que vos me haces sentir mal. ¿Qué es lo que pasa con la expresión? Con esa forma de comunicarnos. Con esa forma de comunicarnos, lo que termina pasando es que cuando yo le digo al otro, vos me haces, estoy responsabilizando al otro de algo que me pasa a mí. Como le digo que el otro me hace, soy yo la víctima y el otro el victimario. Y si yo soy la víctima y el otro el victimario y yo le estoy diciendo que me hace, el otro entiende que yo lo estoy acusando. Y entonces, como se siente acusado, se siente atacado, dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque, por lo tanto contraataca. Y así se arman las grandes discusiones. ¿Podrían haberse evitado? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Haciéndonos cargo de lo que nos pasa. Es muy distinto cuando yo me hago cargo de lo que me pasa con lo que pasa, en lugar de responsabilizar al otro por lo que me pasa. El otro está haciendo cosas con las que yo me siento mal. No es que el otro me hace las cosas a mí. Si yo me las apropio, es otra cosa. Pero si yo quiero corregir esto, lo que necesito es comunicarle al otro lo que me pasa con lo que pasa. Entonces lo que le voy a decir es, quiero que sepas que cuando haces esto y esto, yo me siento de esta manera. Y quiero dejar de sentirme así. Me molesta sentirme así. ¿Me ayudas a que lo resolvamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo cambiamos esto porque me quiero dejar de sentir así? Y entonces comparto con el otro la solución, la alternativa. Pongo el tema sobre la mesa en lugar de acusar. Esas son cosas valiosísimas a la hora de lograr buenos resultados en la comunicación. Cuando nosotros estamos hablando de estos temas sensibles en la pareja, es importante tener en cuenta que el cómo decimos las cosas puede ser más que determinante a la hora de llegar a un buen resultado. El cómo decimos lo que decimos, las palabras que utilizamos y si estamos realmente haciéndonos cargos nosotros o si estamos acusando al otro de algo que nos pasa a nosotros. Es importante que nos hagamos cargo, es más que importante. Y los resultados en la comunicación terminan siendo profundamente diferentes a los que venimos teniendo. Pero bueno, ahora me gustaría mucho escucharlos, me gustaría saber si tienen preguntas, si tienen algún caso en particular que quieran que atendamos. Es un tema bastante amplio y abierto, así que me gustaría saber si alguno de ustedes tienen preguntas o algo específico que quieran preguntar y compartir aquí y podemos ampliar un poco más este tema. A ver. Los escucho. Pueden Hola, abrir sus micrófonos. Hola, Mica, ¿cómo sí, estás? Hola. Hola, Mica, ¿cómo va? sí, bien, muy bien. No sé quién está, no te veo, no sé quién está ahí detrás de ese Motorola, Claudia, ¿puede ser? ahí estoy conectada. Ahí te consulto lo siguiente. ¿Cómo se aplica eso en el ámbito del trabajo desde una posición donde hay una jefatura, o sea, uno es jefe, y hay alguna parte del equipo con la que uno quiere comunicarse de forma positiva y teniendo en cuenta esto que nos has contado, esto que nos has enseñado? Mira, en todos los casos siempre es bueno proponer esta forma de comunicarnos, en todos los casos, porque estamos acostumbrados, o sea, en esto de que venimos programados, venimos chipeados de alguna manera.
Estamos acostumbrados a abordar los temas de una determinada manera y vamos como nos sale. El tema es que si no estamos teniendo los resultados deseados, es importante que hagamos los cambios necesarios. ¿Y cómo podemos hacer estos cambios? Proponiendo, proponiéndolo a aquella persona con la que tengamos que conversar, siendo profundamente honestos, diciendo, mira, la verdad que es delicado lo que tenemos que charlar y siempre que tenemos este tipo de conversaciones suelen terminar por ahí de una manera que me disgusta un poco, quiero que eso cambie, entonces te propongo que conversemos de esta manera. Yo te voy a decir lo que a mí me pasa, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me inquieta y lo que he pensado como solución. Y me gustaría que me escuches y también me gustaría saber tu opinión después de que yo termine. Proponerlo, pero antes de ir, antes de sentarnos a conversar, es importantísimo que nosotros tengamos claro esos puntos antes de ir. En algunos lugares, ves, el año pasado estuve dando unas charlas en la Facultad de Filosofía y Letras y me comentaron después, porque estoy dictando la formación también allí para un grupo, y resulta que en uno de los departamentos que charlamos esto, que hablamos de este tema de la comunicación, en un departamento agarraron y tomaron estos tips que les acabo de dar, de tener en cuenta el tema, de quién es el otro, todos estos tips que les acabo de dar, de hacernos cargo de lo que nos pasa, de comenzar la comunicación diciendo, a mí me pasa esto con esto que pasa, he pensado en esto para resolverlo, ¿qué te parece si lo conversamos? Siguiendo esta línea habían hecho cartelitos y se los habían colocado en sus escritorios para asegurarse de empezar a practicarlo. Vos decís, qué buena idea, porque en realidad es la única manera de que podemos reprogramarnos, porque estamos tan formateados y venimos de una manera de comunicarnos que lo hacemos como podemos, que cuando queremos incorporar algo nuevo nos puede llegar a costar un montón. Entonces, tener el recordatorio es valiosísimo. Pero en estos lugares, en los ámbitos laborales, Claudia, me dijiste que fue la que preguntó, ¿no? Claudia era. Exactamente, sí. En los ámbitos laborales es importante que propongamos. Cuando tengamos algo delicado que conversar con quien sea, más si es un superior incluso, decirle, quiero hablar con usted y quiero expresarme de esta manera. Le quiero pedir permiso para que me permita poder expresarme porque de esta manera quizás podemos tener un mejor resultado. Y entonces abordar el tema de como nosotros queremos, pero proponerlo. Es importante proponerlo, es importante mostrar que existe una forma en la que se puede llegar a una conclusión mejor. En muchas Perfecto. ocasiones es importante que tengamos en cuenta que algunos resultados no siempre, o sea, aún haciendo todas estas cosas, el otro es un otro. Y los resultados que nosotros buscamos en ocasiones pueden depender también de la buena predisposición del otro para el diálogo y para la comunicación. Porque nosotros podemos tener la mejor de las voluntades, pero si del otro lado no hay chance y lo más probable es que la comunicación, por mejores comunicadores que seamos, no lleguen a buen puerto de todos modos, porque para que haya comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. Y si no hay voluntad de receptor, y por más que seamos el más locuaz de los comunicadores, y no va a haber muchas posibilidades de que la comunicación sea buena. Pero la propuesta es es valiosísimo en los ámbitos laborales, proponerlo. Y si no, decirles que hagan un curso, un tallercito, una charla de PNL en Perfecto. tu lugar de Muchas trabajo. gracias. Proponelo y vamos. Exacto. Gracias, Clau. Bien, voy con María Dolores. Hola, gente, buenas tardes. Ah, Justo lo terminaste de decir, Milka, y lo voy a retomar desde ahí, en esto de podemos ser re buenos comunicadores y es todo un desafío la comunicación por toda la programación que traemos. El rol de víctima me parece que está hasta por momentos inculcado. El me hacen, no sabes lo que me dijo, lo que me hizo,
y dramatizarlo, porque es como lo potencio, lo dramatizo y ya le estoy agregando cosas que capaz que ni se dijeron ni se sucedieron. Pero en esto a mí, yo en reiteradas ocasiones, en esto de charlar con el ser querido, con la persona querida, siempre me he dado cuenta que mi límite llega muchas veces cuando la persona dice, bueno, sí, sí, todo bien, pero ¿sabes qué? Yo soy así. Y yo lo creo así, y yo soy así, y a esta altura de mi vida, no sé si lo voy a cambiar, o directamente te dicen, no lo voy a cambiar. Y siempre es increíble el ruido que a mí me queda haciendo, porque digo, fuck, eso dice un montón también, nos dice un montón, porque cada vez que yo me estoy como autodescribiendo en esto de, yo soy así, eh, yo creo que nos limitamos la posibilidad de esto, de transformarnos, reprogramarnos, o como dice una amiga mía, destejernos para volvernos a tejer en un punto más flexible, más acomodado a mí. Y eso también me parece, retomo esto, a mí esa frase la tomo en esto que vos decías de, yo puedo tener todas las ganas de comunicarme y ir con todas estas pautas, ejercitarme y demás. A mí personalmente me pasa que cuando encuentro a la persona que dice, bueno, sí, está todo bien, y puede ser también en el ámbito laboral. Bueno, pero ¿sabes qué? Esto se ha hecho así desde siempre. Vos decís, bueno, pero podemos intentar otro Si modo. lo hiciéramos distinto, ¿qué pasaría? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? Y si lo Exactamente. intentamos, Ahí yo creo que es como que perdemos esa posibilidad de la construcción del diálogo, que no en ese diálogo precisamente tenemos que llegar a la solución. No estoy diciendo en eso, que es esa charla y ahí se soluciona todo. No, no, pero sí abre otra instancia, sobre todo el sembrar la semilla de yo preguntarme, decir, ay, mira lo que me está proponiendo, uy, mira lo que me está diciendo. Uy, mira, yo no sabía que si yo decía o hacía eso, la otra persona se sentía así. Es un montón. Digo, porque ese ¿sí? feedback nos renutre. Esa palabra, esa frase de yo soy así, yo lo he hecho siempre así, a mí siempre me queda resonando y digo, ay, por Dios. Bueno, y me retiro. Ahí es buenísimo, María Dolores, utilizar la pregunta, ¿sí? Y entonces, qué preguntas utilizaría yo si la respuesta fuera así? Suponte que vos dijeras eso. Yo sé, siempre lo he hecho así y, y listo, y lo voy a seguir haciendo así. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿y los resultados que has tenido han sido los óptimos? ¿Estás contenta con los resultados que has tenido? Porque si te ha salido bien y si te ha ido bien y los resultados han sido óptimos, pues lógicamente lo que funciona para qué cambiarlo, ¿no? Entonces la gente por ahí se resiste mucho más cuando las cosas han funcionado. Ahora, sería si añadiéramos esto, si fuera un valor agregado, si esto funcionara, si lo intentáramos hacer de una manera distinta para ver, quizás optimizamos el resultado. ¿Qué pasaría? Entonces planteo la pregunta, planteo la duda, siembro la semillita por lo menos, siembro la Buenísimo. semillita para ver qué pasa. Siempre es buenísimo en lugar de, en este tipo de charlas, especialmente en lo laboral, María Dolores, cuando yo quiero proponer que algo se haga diferente, es importantísimo hacerlo a través de la pregunta en lugar de la imposición. Pues yo puedo llevar una idea brillante y entonces sacamos todo esto y ponemos lo que yo traigo, porque lo que yo traigo es lo mejor, y el otro quizás ha dedicado años y mucho tiempo a tener lo que hay y yo quiero llegar con esto y no va a funcionar. Entonces es importante proponerlo a través de la pregunta. Y si pudiéramos complementarlo de esta manera, y si pudiéramos potenciarlo, hay palabras en la lingüística que son mágicas, digo yo, son palabras mágicas que permiten maravillosos resultados siempre que las utilizamos. Esto de que complemente, de que solucione, de que resuelva, de que hayan acuerdos, son palabras mágicas, son palabras que es necesario, especialmente en lo laboral, que empecemos a utilizar, que lleguemos a un acuerdo.
que terminemos las personas involucradas conformes con el resultado. Esas palabras permiten que haya comunión, que haya integración. Entonces es importantísimo que lo utilicemos. Cuando queremos proponer algo, es importantísimo que lo hagamos a través de la pregunta en lugar de a través de la imposición, por más brillante que sea nuestra idea, por más que estemos convencidos de que es mejor que lo que hay. Lo que hay llevó un tiempo, llevó un proceso y hubo alguien que alguna vez lo hizo. Y si yo justo estoy dando con ese alguien que alguna vez inició todo esto y le llevó muchísimo y yo quiero correrlo, y me va a costar un montón ir con mi novedad a querer, aunque sea muy bueno, pero sí puedo sumar, sí puedo complementar, sí puedo potenciar. De lo que hay, podemos hacerlo mejor. Y entonces puede haber mucha más apertura si utilizamos las palabras correctas. Mencionabas algo más, María Dolores, que quiero rescatar de lo que comentabas recién. Esto de la victimización, que estamos como programados para la victimización, para el me hacen. Mis alumnos saben de que yo digo que ese es un síndrome, ¿no? El síndrome de la oveja, digo yo. El me hacen, me lastiman, todo pobre de mí, soy una simple ovejita, el síndrome de la oveja tengo. Y cuando nosotros, la verdad es tan peligroso cuando entramos en ese lenguaje, es tan peligroso. Y la verdad que nosotros no somos conscientes de lo terrible que estamos haciendo, porque cuando nos damos cuenta de que nosotros cada vez que estamos diciéndole a alguien que me hace sentir mal, que me hace enojar, el verdadero mensaje que hay acá arriba, fuera de lo que están diciendo mis palabras, es que yo le estoy cediendo a ese otro un poder psíquico sobre mi persona. O sea que ahora ese otro sabe qué hacer para que yo me sienta enojado. Sabe qué tocar para que yo me ofenda. Sabe qué decir para que yo le estoy dando esa llave. Una vez que yo digo, vos me haces enojar, entre comillas, yo acá adentro creo, pobrecita de mí, pobre, yo soy la víctima de este victimario o esta victimaria. Pero la realidad es que es terrible lo que estoy haciendo. Le estoy cediendo a ese otro un poder psíquico sobre mi persona para que haga lo que quiera, porque ya sabe cómo hacer. Yo le estoy dando la autorización, porque yo misma digo que me hace, así que yo abrí la puerta. Entonces, si quiero eliminar eso, porque es necesario que lo eliminemos y nos lo propongamos a partir de hoy, vamos a sacar todos los me de nuestra vida. Ya nadie nos me nada. No me hacen nada. Entonces voy a empezar a hacerme cargo. Yo me siento enojada cuando vos haces esto. Me hago cargo de mi emocionalidad, de lo que a mí me pasa con lo que pasa. Yo me siento celosa cuando pasa esto. Eso siento celos y me quiero... hay que ser valiente para reconocer esas cosas, pero es mucho mejor que cederle un poder psíquico a un otro sobre nuestra persona. Entonces, es valiosísimo que cuando nos estamos comunicando estemos atentos a estos detalles. Y algo más que dijiste, María Dolores, que rescato de lo que estabas comentando, además de la victimización, dijiste algo más que quería traer a... Ay, ¿qué fue? La Lo retroalimentación de... Ay, o el feedback. se me da... Ah, lo de cuando dicen yo soy Eh, así. eh, yo no soy así. Yo soy así y no voy a cambiar. Yo soy así, no voy a cambiar. Bien, fantástico. El tema es quién estaba queriendo cambiarlo. Si la realidad es que cuando nos comunicamos con un otro en esto de establecer buenas relaciones interpersonales, lo que estamos buscando hacer no es cambiar al otro, sino sumar y potenciar. Volvemos a lo mismo de recién. Si a mí me interesa el vínculo y la relación con un otro y yo sé que lo que estoy haciendo al otro le está lastimando, ¿para qué seguiría haciéndolo? Por un lado, ¿no? Si yo soy la persona a la que están abordando.
Ahora, si yo soy el que está abordando al otro para pedirle, por favor, que modifique cierta conducta porque yo me siento lastimada si hace tal cosa y al otro no le interesa cambiar, mi pregunta entonces sería, ¿para qué quiero tener ese tipo de personas cerca mío? ¿Para qué estaría insistiendo en tener ese tipo de personas a las que no le importa si me lastima o no? Esa sería por ahí la pregunta, desde los Tal dos cual. lugares. Y de hecho, en esto de los seres queridos que a mí personalmente me han llegado y me han dicho, mira, está todo bien, pero yo soy así y así lo he hecho toda la vida y no lo voy a cambiar y demás, tarde o temprano eso ya ha dejado de estar en el círculo, porque uno se va reprogramando, se va transformando. Entonces hay cosas que ya simplemente no van con uno, no sintonizan con lo que uno quiere para su diario vivir. Y eso Exacto, es ese genial. es otro, ese ya es otro tema que seguramente vamos a ir abordando en estas 15 charlas que vamos a tener de lunes a viernes a las 20:30 horas. Les contamos a la gente que está conectada por Instagram, que estamos conectados por Zoom. Las personitas que ustedes escuchan, que están participando, porque están en el Zoom, espero que se escuche bien por Instagram. Y esto que estás diciendo, María Dolores, va a ser seguramente un tema que abordemos en estas 15 charlas que vamos a tener, porque esto de cuando nosotros vamos evolucionando y creciendo, nuestro entorno también se empieza a modificar. Y entonces es hermoso que podamos atraer a nosotros personas que tienen una mentalidad de crecimiento, de evolución, de ganas de pensar diferente y de que sigan sumándole a nuestras vidas. Así que seguro vamos a abordar ese tema también. Gracias, María Dolores. Espero que Gracias te a haya vos, sido Milka, y útil a esta todas. Gracias. que charlamos. Bien. Mariela, Hola, ¿cómo estás, Milka? Milka, bien, Mari, hablando ¿vos? de la comunicación. Bien, bien, aquí Sí. trabajando, pero bueno, robando un poquitito porque me interesa mucho. Em, Tengo una situación con mi pareja que me triangula. Ay, no te A ver, escucho, no te escucho, se me él perdió vive el en San Juan audio. y yo vivo acá en Mendoza. Ajá, Él vive en San Juan sí, y yo vivo en Mendoza, sí, ¿sí? sí. Y cosas, Ay, Marielita, te me perdés, no te escucho. No, te me quedaste congelada aparte. No sé si vos me escuchás a mí. Mariela, hola, hola. Ofa. Bueno, en esto lo poquito que escuché, voy a tomar lo poquito que escuché, no voy a responder porque no escuché cuál es la pregunta, pero sí escuché que dijo, tengo una situación con mi pareja que me triangula, él vive en San Juan y yo vivo acá en Mendoza, eso alcancé a escuchar. sí, Ahora, me quiero triangula comentarles con un sus hijas, detalle. ¿Te triangulas con qué? con las hijas. Ah, con sus hijas. Ah, ok, ok. Ahí entendí. Porque quiero tomar un detalle que es importantísimo y tiene que ver con el significado de las palabras. Fíjense que muchas veces cuando nos estamos comunicando hay palabras que nosotros creemos que sabemos qué significan. Para nosotros adentro tienen un significado. Y damos por sentado de que el otro lo que está diciendo es lo que yo entendí. Y puede que no sea así. Y entonces, antes de sacar conclusiones apresuradas, es importantísimo que preguntemos. Cuando yo no escuché el con quién, y yo escuché la palabra triangular, yo en mi mapa dije un triángulo. O sea, ¿quiénes son las partes del triángulo? La pareja, ella y que tiene otra persona. Esa fue lo que hizo mi cabeza, para allá se fue. Y la triangulación tenía que ver con sus hijas, él y ella. Entonces, un detalle importantísimo a la hora de comunicarnos es que jamás demos por sentado que sabemos lo que significa una determinada palabra que sea determinante en la comunicación que estamos teniendo. ¿Qué estoy queriendo decir con esa palabra? Lo que yo interpreto. Hay una palabra que a mí siempre me hace ruido
y que siempre que lo pregunto, porque lo pregunto porque como a mí me desagrada la palabra, yo tengo un significado para esa palabra, cuando otro la usa, pregunto cómo la interpreta, porque muchas veces la utilizan de forma muy positiva algunas personas. La palabra intenso. Qué intenso que sos, qué intensa que sos. Y para mí una persona intensa es una persona pesada, una persona intensa, pesada. Eso significa para mí. Pero para muchas personas una palabra intensa es una persona que hace muchas cosas, que está todo el día moviéndose, y es positiva. Entonces muchas veces hay que preguntar, porque eso nos evita varias discusiones también. Preguntar qué significan las palabras que son determinantes en la comunicación. Vuelvo, Mari, contigo a ver si logro escuchar cuál es la situación. La situación con tu pareja es que te triangula entre vos y sus hijas. Sus hijas viven en San Juan con él, imagino. Sí, pero no, él vive solo, sus hijas viven en San Juan, él también vive en San Ajá, Juan. Suceden ajá. cosas donde las hijas lo necesitan y, por ejemplo, llévate los niños y yo me tengo que ir del departamento. Sucedió la primera vez, me fui a un hotel, pero no me gustó la situación y yo le dije, mira, Julio, si yo vengo a San Juan con todo el sacrificio que es ir para allá, que el trabajo, que todo eso, yo no me voy a ir. Entonces, si llega a pasar otra vez, yo no me voy a ir. Anda a cuidar a los niños a la casa de tu hija y después te volvés. Pasó la segunda vez, hizo eso. Pero pasó la tercera vez y no lo hizo. Entonces, incluso trató de acomodar, de llamar a las otras amigas, que yo me fuera a quedar a la casa de las amigas y todo eso, como la primera vez que yo no me quisiera quedar en ningún lado y tuvo que pagar un hotel. Eh, y no tuve mejor idea que huir, me fui, agarré mis cosas y chao. Era como que sí, 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 llévame a la casa de la Elena y todo eso y huí. Justo venía el micro, me lo tomé y me fui. Me fui a la terminal de ómnibus, ya no había micro a Mendoza, pasé toda la noche en la terminal de ómnibus porque, aparte, primero y principal, no quería ir ese fin de semana a San Juan porque no me habían pagado acá. Entonces, bueno, dije yo, bueno, no tendría que haber venido. Y obviamente nos queremos, todo lo que vos quieras, queremos estar juntos y todo eso, pero yo sigo sintiendo que me triangula. Por ejemplo, le dije, mira, necesito sacar el carnet de conducir, mi hija rindió mal, no me puede llevar, podés venirte vos estás jubilado, el resto de mis amigos también había preguntado, están trabajando, no tienen disponibilidad o lo que fuera. No, es que mañana se van de viaje mis hijas. Digo, loco, que son grandes, tienen 40 años, que se vayan nomás. Echame una mano, bueno, listo, ya está. Mariela, Ya ¿y qué es cancelé lo que querés que pase? y que alguna vez me elija. ¿Y lo has planteado? El tema es el Porque siguiente, cuando él les sí. dijo a su hija que estaba con alguien, su hija le dijeron, no queremos saber nada de ella, no queremos saber nada de ella, no queremos saber nada de nadie, ni su nombre, ni quién es, ni cómo es. Cada vez que viene a Mendoza es un escándalo, entonces bueno, no quiero yo a San Juan porque si no le hacen escándalo, le hacen problemas cosas, se tiene que ir 5 de la mañana, o le ponen límite, vos tenés que venir, está en un torneo, vos tenés que venir, porque es el día del niño, y si no te atenés a las consecuencias y no vas a ver más a tus nietos. Y él sale como loco, ¿me entendés? Entonces, tuvimos unos días en Viedma, en el Cóndor, yo subí unas fotos al Facebook, le cuestionaron que eso era una vergüenza, todo el mundo lo sabe que estamos juntos, todos los amigos de San Juan, todos los del deporte, todo el mundo sabe. Los únicos que lo niegan son ellos. Y, Y él también. Yo no soy ninguna vergüenza, me hizo sentir muy mal, pero el tipo me llamaba, me lloraba, y mi hija me dice, borrá la foto del Facebook. Pero yo no soy ninguna vergüenza. ¿Qué tiene de malo? Es un tipo grande, divorciado, está solo. Sus hijas son grandes, 40 años tienen todas, qué sé yo. Que, no sé cómo el, a- el hablarlo, cómo asunto, arreglarlo. el asunto aquí con relación a la comunicación es poder llegar a un acuerdo y en lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, muchas veces es importante que sepamos qué es lo que nosotros queremos de una pareja. Cuando hablamos de pareja, ¿vieron? Yo puse una lista en el grupo de WhatsApp. Le cuento a la gente que está en Instagram que tenemos un grupo de WhatsApp. Si ustedes quieren participar, pueden mandarme un mensaje y pueden ingresar ahí.
vamos haciendo las encuestas para los temas que vamos abordando cada día. Pero entre las cosas que vimos, yo les ponía, quiero tener una pareja o no soy feliz en mi pareja. Este tipo de temas es muy importante que los abordemos desde lo que nos pasa a nosotros con lo que pasa. Muchas veces puede ocurrir de que nosotros queremos tener una pareja, pero resulta que nunca, a ver, ¿cuál es la razón por la que queremos tener una pareja? Y porque no queremos estar solos, porque queremos estar acompañados, porque le tememos a la soledad, o porque no queremos estar más solos, porque queremos tener a alguien con quien compartir o lo que fuera. Pero tengo que saber para qué quiero una pareja, para qué. Entonces, cuando nosotros tenemos claro ese para qué, primero tengo que también tener claro cuáles son los valores que yo busco en una persona con la que compartir la vida. Porque si no, muchas veces terminan nuestros valores estando o chocando con los de la otra persona. Porque simplemente encontramos compañía, sí, pero ¿a qué costo? ¿En qué? En el sentido de la salud mental, psicológica, emocional, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de situación, la pregunta es, bien, ¿qué tiene que pasar para que la otra persona me elija? ¿Qué tiene que pasar? Cuando nosotros nos queremos sentir elegidos, es importante que lo digamos. ¿Qué tendría que pasar para que yo me sintiera elegido? A veces en esto de que evitemos suponer, hace un momento yo les decía de que es importantísimo que evitemos las suposiciones, porque el otro no tiene por qué saber lo que a mí me pasa. Entonces yo tengo que comunicárselo, tengo que decirle qué es lo que me pasa con lo que pasa. Y en lugar de reclamar, darle la oportunidad de que pueda decidir, porque también es su posibilidad, también es un ser humano que necesita tomarse la vida en serio. Y entonces decir, bien, listo, tenés la posibilidad de elegir, sin presiones, pero yo quiero sentirme elegida alguna vez. Y entonces, ¿qué querés vos? Y la propuesta es esta. Conversemos de qué tipo de relación tenemos, qué tipo de relación queremos y qué podemos hacer para que la relación pueda ir creciendo, si es que es lo que queremos. Porque si no, terminamos en un ida y vuelta de reclamos que no van a tener como resultado nada bueno y especialmente van a terminar lastimándonos psicológicamente. Eso es lo más terrible. Y eso es lo que tenemos que evitarnos. En una cuestión de amor propio, ¿no? En una cuestión de querernos un poquito, decir bien, ¿qué tipo de relación quiero? Primero, yo, ¿qué tipo de relación quiero? ¿Qué tiene que pasar para que me sienta amada? Yo digo siempre de que la mejor respuesta a un te amo no es yo te amo también. La mejor respuesta a un te amo es yo me siento amada, yo me siento amado. Esa es la respuesta a un te amo. Porque cuando nosotros respondemos, yo te amo también, porque cada uno está respondiendo desde su propia perspectiva. Yo te amo, yo también te amo. Sí, yo te amo con lo que soy y como yo quiero amar. Y vos me amás con lo que sos y con lo que vos querés amar. Pero ¿te ocupaste de saber qué tiene que pasar para que yo me sienta amado? ¿Te ocupaste de saber qué tiene que pasar para que vos te sientas amado? Porque cuando una persona responde me siento amado, definitivamente el otro se está ocupando de conocer lo que tiene que pasar para que el otro se sienta realmente amado. Pero primero tengo que saberlo yo, porque si no terminamos nosotros haciendo un sinnúmero de reclamos que no llegan a ninguna parte. Y cada vez es como si estuviéramos en la rueda del hámster. Se repiten y se repiten y se repiten las situaciones y las historias. ¿Y para qué? ¿Para qué exponernos a un mal rato? Si podríamos hacerlo diferente, proponiéndolo. Pero primero tengo que saber cómo quiero yo que sea esta relación,
plantear lo que tiene que pasar para que yo me sienta amado y poder escuchar del otro lado qué tiene que pasar para el otro también, para que el otro se sienta amado, que sea una propuesta de una charla, porque si esto es una relación donde lo que estamos haciendo es encontrarnos, entonces quiero que nos veamos. Y vernos pasa más allá de solamente conectar una mirada, sino ver realmente quién es ese otro, qué es lo que valoro de ese otro, con sus virtudes, con sus defectos, con todo lo bonito que tiene, con todo lo que carga, con su historia, con quién es, y lo mismo de mi lado. Y entonces, siendo realistas en todo eso, por ahí proponer una charla que tenga que ver con qué tiene que pasar para que nos sintamos amados, eh, puede llegarse a un buen punto. Pero primero que nada tengo que saberlo yo antes de poder abordarlo al otro. Tengo que tenerlo clarísimo. ¿Qué tendría que pasar para que yo me sienta amada? ¿Cómo sería la relación? ¿Cuáles son los valores que yo más rescato en una relación de pareja? Esta relación en la que estoy, ¿tiene esos valores? ¿Respeta esos valores? ¿Podemos hablar acerca de esos valores y ver si compartimos los mismos valores, los mismos principios? Y entonces son lindos, son hermosos temas para compartir en pareja. Hermosos temas. Espero que te sea útil, Mari. No, no sé si estás, Mariela, ¿no? Sí. ¿Me escuchaste, Mariel? Y la última parte no, se me cortó. Sí, porque yo dije, se me perdió Mariela, te tenía en una parte en la pantalla acá y después ya no te vi más. Digo, bueno, después Tenía mirate la internet. grabación. Sí, sí, sí. Después miré la grabación. Te Bueno, agradezco muchísimo. gracias, Mariela, por Muchas gracias. compartir. Bien, tengo a Vanessa ahí también con la manito levantada. Hola Milka, Vane, hola, Vane. yo quisiera, o sea, mi duda es esta, ¿cómo puede seguir uno la conversación cuando alguien, porque me ha pasado con algunas personas, ¿no? Que he tratado de hacer esto, de poder encarar bien una charla más delicada o sobre un asunto más serio. eh, y cuando uno le empieza a expresar a la persona, me siento así con esto que pasó, o esto otro, y la persona te empieza a responder, bueno, pero no ves todo lo otro que yo hago bien, o no ves cómo soy en esto y esto, o lo que hice por vos en esto y en esto. Entonces, ¿cómo uno puede seguir una conversación para que la persona no sienta que uno, porque está hablándole sobre un asunto, quiere decir que no ve todo lo bueno que tiene o que hace o que hizo? Eh, Hay algo, a ver, hay algunas veces que podemos tener algún tipo de ventaja con esto que acabas de mencionar, Vane, y Ujú. la ventaja la podemos tener en que si ya sabemos que cuando queremos abordar un tema está tirando calor el aire acondicionado en vez de frío, me voy a cocinar, gracias, no hay problema. Este, eh, les decía, perdón, eh, cuando nosotros estamos hablando de que con una persona con la que ya tenemos un vínculo y sabemos cuál es la respuesta de esa persona a lo que nosotros estamos proponiendo, entonces podemos adelantarnos. Hay algo que tiene que ver con establecer un terreno común. Y en esto de Mm, establecer un terreno común es hablar de las cosas que sí nos unen. Y entonces empezar una charla, o sea, proponer una charla donde nosotros podamos expresar lo que nos pasa, el tema delicado que estemos ujú, deseando abordar. Em, es importante que podamos empezar muchas veces también mencionando las cosas buenas. Todo esto estamos haciendo bien. O todo esto, todo este listado que tengo acá, todo esto que quiero ujú, agradecerte, eh, todo esto es hermoso. Y si fuéramos a ir haciendo algo mejor de lo que está, ujú. ¿qué podríamos mejorar?
Y entonces proponerle al otro en ocasiones que el otro pueda decir, está bien, hemos hecho todo esto bien, ¿qué podemos hacer mejor? Ujú, No es que porque estamos mencionando algo, todo lo demás está mal. No, por el contrario, hemos hecho todo esto bien, ¿qué podemos hacer mejor? Y entonces cuando esa es una costumbre de poder hacerlo en nuestra vida, porque terminar cada día preguntándonos qué hice bien hoy y qué puedo hacer mejor mañana, es una sana costumbre. Y en la comunicación también. Es decir, todo esto hemos hecho bien, todo esto en nuestra relación está bien y es lindo y lo agradezco. ¿Y qué podríamos hacer mejor según vos? Yo ya tengo en mi cabeza claro qué es lo que quiero proponer, pero por ahí invitar a que el otro ujú, sea el primero que hable, en ocasiones puede sorprendernos con algunas cosas que quizás nosotros no hemos tenido en cuenta, pero proponérselo, que sea el otro el que pueda compartir en qué mejorar. Y entonces después eso nos puede dar también chance de que nosotros podamos decirle lo que teníamos pensado. Si ya sabemos que la respuesta va a ser esa, entonces podemos adelantarnos y mencionar 4 o 5 cosas de las que estamos agradecidos en esta relación. Esto ujú, y esto lo valoro y me encanta y me enamora y me gusta esto de vos y de nuestra relación. Y si tuviéramos que hacer algo mejor, me gustaría que pudiéramos mejorar en esto. ¿Vos qué pensás? Y entonces ujú, hago una propuesta, más o menos como lo que le decía hace un mm, ratito a María Dolores, ¿no? Esto de que muchas ujú, veces nosotros, cuando llegamos con nuestras ideas brillantes, creemos que, y el otro va a recibirlo como el otro puede, ujú, con toda su propia carga. Entonces, entendiendo que ese otro que tengo enfrente es un otro totalmente distinto a mí, que tiene un mapa mental diferente, que tiene una crianza distinta, que tiene creencias distintas y que tiene susceptibilidades distintas, voy a buscar abordar la comunicación desde la forma más amorosa posible, enfocado en el resultado que quiero tener de esta charla, ujú, que claro. jamás va a ser que terminemos discutiendo o peleados. Va a ser que Mm, terminemos bien, que lleguemos a un acuerdo, que sea amorosa la charla y que tenga muy buenos resultados. Siempre va a ser esa dirección, pero lo tengo que tener claro y lo puedo proponer al inicio de la charla. Y si ya ujú, sé cuál es la respuesta que por lo general he tenido y quiero abordar esto de otro lugar, me adelanto. Y entonces, como sé que está listo, ya le quité todas las objeciones antes de que las use. Y entonces que podemos seguir la charla. ujú. Sí, porque me ha pasado con algunos familiares y he obtenido esa respuesta. Entonces por ahí digo, bueno, o yo estoy fallando en algo a la hora de expresarme, pero como me ha pasado con distintos familiares, por eso digo, tal vez la falla está en uno y digo, ¿cómo uno puede seguir, aunque a Lo veces tal importante es que vez, sí. Lo importante es que la realidad no sé si es una falla. La realidad es que de lo que Mm, sí me puedo hacer cargo es de que yo pueda mejorar la forma de llegar a ese otro. Entonces no es que haya ujú, habido una falla, probablemente no hubo ninguna falla, pero sí puedes utilizar o potenciar la forma en que estás comunicándote con él. ¿Saben qué ujú, pasa en la comunicación también teniendo en cuenta esto que dice Vanessa? Muchas veces, y esto es algo que necesitamos corregir todos los seres humanos, muchas veces estamos programados no para escuchar cuando estamos conversando. Nosotros no estamos escuchando para comprender y entender lo que el otro nos quiere decir. Estamos programados para escuchar, para responderle. ujú, Entonces, mientras el otro está hablando, ya queremos hablarle encima porque ya tenemos la respuesta para eso. Tenemos nuestra propia justificación para decirle, no, 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 pará. Pero lo que pasó es que yo, y lo que pasa, y tenemos la justificación y tenemos todas las respuestas. Y en realidad estamos dejando de escuchar, porque estamos escuchando para responder en vez de escuchar para comprender. Y es muy distinto que ante lo que el otro plantea, yo le diga, ajá, y entonces, ¿cómo te sentiste con eso? Y entonces, ¿qué te gustaría que pasara con esto que me estás diciendo? En lugar de decirle, no, pero es que yo tengo mis propias razones, no, porque yo tengo mis propias justificaciones. En lugar de responder para justificarnos,
nosotros mismos, es necesario que escuchemos para comprender lo que el otro está queriendo comunicarnos. Hay Ujú. una distancia enorme y esa es una actitud que necesitamos desarrollar a la hora de comunicarnos. Esto pasa en todos los ámbitos, jefes, subordinados, parejas, padres, hijos. Es que estamos escuchando, pero ya estamos craneando la respuesta que le vamos a dar. Y en realidad probablemente el otro simplemente quería sentirse escuchado. Y entonces sentirse escuchado tenía que ver que yo me ocupara de saber qué es lo que decía y qué es lo que le pasaba con lo que me decía, y qué es lo que siente con lo que me dice, y qué es lo que le gustaría que cambie. Y entonces yo puedo decirle mi opinión con respecto a eso, o lo que me pasa a mí con eso que me está compartiendo. Pero son cosas distintas a que yo me defienda en la comunicación. Bueno, y a mí a veces cuando me ha pasado eso, lo que les digo es, pero escucha lo que te estoy diciendo, ¿estás escuchando lo que te digo? Porque siento eso que se empiezan como que se sienten atacados y empiezan a querer defenderse, pero uno no lo está haciendo con el objetivo de marcarle solo lo malo que están haciendo, o sea, eh, pero bueno, gracias, Mili. Yo les invito en los ámbitos de más confianza a practicar estas técnicas, pero proponiéndolas claramente. En los ámbitos de confianza, con la pareja, que tenga pareja, no sé, con los hijos, con los amigos, y che, mira, quiero que practiquemos una forma de comunicarnos distinto. Vamos a sacar los vamos a hacernos cargo de lo que nos pasa. Entonces, la consigna es que charlemos de esta manera. Que vos me digas todo lo que te enoja, pero haciéndote cargo de que el enojo es tuyo, no es que yo te hago enojar, no. Y practiquemos. Propongamos esta forma. Aprendamos a escucharnos. ¿Qué pasa si jugamos a escucharnos? A que me hagas preguntas de lo que yo te estoy diciendo, no de cómo vos te justificarías con lo que yo estoy diciendo. Está Y caluroso. cuando practicamos estas cosas, es impresionante lo que empieza a pasar en la vida de las personas y en los vínculos. Se construyen vínculos fuertes, valiosos, transformadores, que dan ganas de sentarse con esa persona a seguir charlando, porque no me está acusando, ni señalando, ni reclamando, no. Estamos compartiendo, estamos creciendo, estamos evolucionando juntos, y eso es maravilloso en la relación. Gracias, Vane. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Alguna otra pregunta relacionada con la comunicación? ¿Algo que quieran compartir, no? ¿Ya está? Bueno, entonces veremos de qué conversamos mañana. Quienes han estado conectados desde Instagram, muchas gracias por estar ahí. Nos encontraremos seguramente el día de mañana a las 20:30 horas. Vamos a intentar conectar nuevamente por aquí. Así si nos sale, por ahí vamos haciendo simultáneamente en las diferentes redes sociales. Me despido de la gente de Instagram. Chau, chau, gracias. Me despido de ustedes, chicos. También nos encontramos mañana, si Dios quiere, y vamos a seguir charlando de algún otro tema. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por estar ahí. Buen Chao, Gracias. descanso para Chao, todos. chao. Gracias.